Buenas noches, gracias por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hay fotografías que nos horrorizan, imágenes que muestran nuestros defectos o nuestra vulnerabilidad de una manera brutal. Eso es exactamente lo que ocurrió hoy al leer los hallazgos del último estado de la educación en Costa Rica. Un informe muy serio, muy detallado, que nos arroja lo que ya muchos preveíamos o anticipábamos: el tremendo deterioro en el acceso a la educación y la calidad de la educación en Costa Rica. Es devastador. Del 1.200.000 estudiantes, un 40%, es decir, casi medio millón de niños, no tiene acceso a Internet o no tiene computadora o teléfono. Sí, oyó bien, medio millón de niños. En total, precariedad educativa, niños que están por terminar la escuela y tienen graves problemas para leer y para comprender lo que leen. Como decía en el inicio, una fotografía que horroriza y que además anticipa un futuro muy triste y muy desigual para la gente de este país. Para entender mejor las dimensiones de los hallazgos que trae el último informe del Estado de la Educación, invité a su directora Isabel Román. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Costa Rica Noticias, como siempre. Siempre es un placer conversar temas de fondo. Isabel, te propongo que hablemos de una manera poco edulcorada. Los datos revelan que son tremendos. Creo que vale la pena decir las cosas por su nombre. Ustedes acuñaron un concepto para describir lo que pasó en los últimos 4 años y es el concepto de apagón educativo. ¿Qué significa? ¿Cómo fue que se fue apagando la capacidad del Estado para educar a la gente en un periodo tan largo? Sí, Ernesto, apagón educativo hace alusión, es una metáfora, en realidad es una metáfora que alude, digamos, a los problemas, como bien decías, de acceso a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes debido a las interrupciones recurrentes que hemos tenido en los últimos 4 años, al recorte en los aprendizajes esperados en los programas de estudio, producto de estas interrupciones, y también al surgimiento de una nueva forma de exclusión educativa. Y es una crisis silenciosa, ¿verdad? Una crisis silenciosa que corre... Pero es un silencio que aturde. Corre en paralelo con la crisis sanitaria, ¿verdad? Porque efectivamente, pues en un primer momento, pues la reacción fue obviamente proteger la salud de nuestros estudiantes y de nuestros docentes y de todos, ¿verdad? Pero conforme pasaban los meses, ese cierre prolongado de las escuelas se volvió una normalidad anormal, ¿verdad? Realmente, y pienso, Ernesto, en los años 80 nos acostumbramos a ver normal lo que no era normal. En los años 80 en este país entraban 7 o 8 séptimos y salían 2 quintos. Y la gente empezó a ver que eso era normal. Recuerdo en mi generación que nos pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Y quienes fuimos a la universidad, de esos 2 quintos, fueron 5 o 6 estudiantes de mi grupo, ¿verdad? Realmente, entonces, el tema es cómo no normalizar lo que no es normal, ¿verdad? Y lamentablemente, esta situación afecta a los más vulnerables. Ahí va, justamente, lo grave de este apagón educativo, de esta oscuridad educativa, es que no afecta a todos por igual, no. Afecta a los más vulnerables, a los niños que arrancan, que inician en el sistema, a los chicos de los nocturnos, a los niños de las escuelas rurales. Estamos sumando la educación. Antes, hace tiempo, la educación era vista en Costa Rica como el gran motor de la movilidad social. La educación hizo que montones de hijos de costureras, de señoras que limpiaban casas, terminaran siendo profesionales, médicos, arquitectos.
cambió la vida de esas familias. Hoy la educación se suma a otras formas de la exclusión social. Bueno, es que ciertamente la educación puede ser un mecanismo de movilidad social, o si es educación de mala calidad o con desigualdades internas muy fuertes, pues también entonces puede ser un reproductor de la desigualdad, que es lo que no queremos, ¿verdad? Porque la idea de invertir en la educación pública es que sea muchísimo mejor, como en el caso de la salud, ¿verdad? Todos los costarricenses estamos, y hoy más que nunca entendemos la importancia de tener un sistema de salud de calidad, ¿verdad? Pero nosotros hemos venido arrastrando una serie de problemas no resueltos, que es lo que el informe dice. Esta crisis no es un resultado de la pandemia, ¿verdad? Eso es súper importante. No toda la culpa la tiene el coronavirus. Claro, porque es que entonces sería muy fácil empezar ahora a decir, bueno, es que el problema es la pandemia y el problema todo lo generó la pandemia. No. Sí, y es esa solución en donde es el destino. Nos agarró un virus desconocido y se paseó en la educación. No. Son tres componentes, ¿verdad? Es el componente de los problemas estructurales no resueltos que veníamos arrastrando, el golpe de la pandemia que se suma, y las rigideces institucionales, ¿verdad? Porque es que frente a un desastre hay que actuar con celeridad. Y bueno, justamente ¿No se actuó con celeridad? Es que, vamos a ver, veamos ejemplos para ser justos, sí, ¿verdad? Cuando más necesitábamos tener docentes con capacidades, con competencias digitales, no los teníamos, ¿verdad? O sea, no la mayoría de los docentes. Teníamos un componente, y por dicha tuvimos un componente de docentes, que eran esos docentes, muchos formados por la Fundación Omar Dengo, ¿verdad? Y el Ministerio, ¿verdad? Pero nunca nos atrevimos a generalizar la informática educativa como un eje transversal para todos. Seguía siendo una materia específica, opcional, para los directores que quisieran tenerla, cuando debió haber sido generalizado. Un país como Costa Rica, que se adelantó desde los años 80 a tener una visión que muchos países en América Latina todavía no tienen, en términos de cómo usar las tecnologías para desarrollar el pensamiento computacional para la resolución de problemas. Entonces llega la pandemia y no tenemos esto, ¿verdad? Entonces los docentes tienen que hacer un enorme esfuerzo, y hicieron un enorme esfuerzo bastante valioso y reconocible, pero ahora hay que seguir apoyándolos para que alcancen estos niveles. En los momentos en que más necesitábamos un sistema flexible, ¿verdad? La gestión burocrática sigue imponiéndose. Es lo que yo llamo el régimen de alineamiento. Si no hay si en el lineamiento no lo dice, no, ¿verdad? O entonces eso pone camisa de fuerza a los directores y en su liderazgo, para que desplieguen un liderazgo más pedagógico y menos administrativo. Cuando más necesitamos tener una inversión en educación fortalecida, venimos disminuyéndola. Ya un 8% de caída de la inversión en educación. Un 8% no es poco. Y el presupuesto que se presentó ayer en la Asamblea Legislativa recorta los programas de equidad, cuando pasamos de 189,000 niños en extrema pobreza a 297,000. Repetí esa cifra. 189,000 niños en el 2019 en pobreza extrema, estudiantes, pasaron a 297,000, un aumento del 59%, y estamos recortando los programas de equidad. Ese es el camino equivocado. Es un tema donde el país pone las prioridades, porque al final se va a convertir en una fábrica de pobres. Digamos, el tema es que nosotros hicimos un enorme esfuerzo de recuperarnos de la crisis de los 80, donde tomamos decisiones equivocadas para garantizar la estabilidad macroeconómica. Se redujo fuertemente la inversión en educación y nos tomó más de 27 años recuperarnos, ¿verdad? Y venimos de esa recuperación. El tema de la infraestructura, no es que no se hayan hecho esfuerzos para construir nuestros nuevos colegios, pero teníamos un déficit que arrastrábamos histórico. Pero además teníamos un instrumento que era la Dirección de Infraestructura Educativa, que resultó inoperante a todas luces. Hay en este momento varias investigaciones sobre el tema, se cambió la dirección, es decir, todo lleva décadas
de postergación, de, bueno, se hacía mal, pero no le entramos. Al final no le entramos. Claro, y es que el peor escenario que podemos tener, Ernesto, es empezar a recortar en educación y no hacer las reformas profundas al sistema, ¿verdad? Ese es el peor escenario que podemos tener. Entonces, aquí realmente lo que necesitamos es actuar rápido, porque sí necesitamos actuar rápido, actuar de una manera muy robusta en términos de los planes de nivelación. Para eso necesitamos información, porque lamentablemente no tenemos información robusta, porque no tenemos pruebas nacionales desde el 2018, 3 años sin pruebas nacionales, y aunque se ha venido haciendo evaluación por parte de los docentes, una evaluación formativa que está bien, no tenemos la información agregada para tomar decisiones más robustas. Ahora, otro de los problemas que señala el informe es que hay una cantidad de estudiantes descrita de manera formal. Se habla de 1.200.000 estudiantes. Pero, sí, están inscritos en las escuelas, pero en la práctica no están aprendiendo. ¿Cómo describirías esta situación? De emergencia nacional. O sea, es una situación de emergencia nacional. ¿Por qué? El año pasado le preguntaba yo a un estudiante conocido de Atillo, ¿cómo estás? Me dice, estoy trabajando mucho, pero no estoy aprendiendo nada, ¿verdad? Entonces, hay un tema, y eso es a lo que nosotros nos referimos con la nueva forma de exclusión educativa. Porque formalmente en el 2020, la exclusión educativa fue de 18.000 estudiantes. Cuando hablábamos del concepto anterior de exclusión educativa, hablábamos del niño que iba al colegio y después dejaba de ir. Exactamente. Que era el clásico deserción, la clásica deserción. Exactamente, que nosotros preferimos hablar de exclusión para no cargarle el peso a los chicos. Pero el tema es que, bueno, obviamente 18.000 niños jóvenes afuera es una preocupación. Uno que esté afuera ya es una preocupación. Claro. Pero el tema es que se hizo un enorme esfuerzo por parte del sistema para retener, pero el tema es en qué condiciones los retenemos, ¿verdad? Porque estudiantes con falta de condiciones de conectividad, con aprendizajes recortados, no están accediendo a su derecho a una educación de calidad. Es que no es cualquier educación, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que poner los acentos. Pasan de grado, pero no manejan los contenidos. Es que lo que te decía, si hay un niño hoy en 4º grado que desde que entró a 1er grado no ha conocido un ciclo lectivo regular, tenemos un problema. Sí, en algunos casos perdieron hasta el 80%. Efectivamente, nosotros analizamos que entre la huelga y la pandemia en matemáticas, el impacto es de un 80% en el ciclo lectivo, de un ciclo lectivo regular en primaria y un 72% de un ciclo lectivo regular en secundaria. Y eso, o sea, no podemos ocultar el sol con un dedo. Eso no significa que haya gente, pues, efectivamente haciendo su mejor esfuerzo, y esto no es desmeritar la labor de los docentes que han estado ahí poniéndole el pecho a las balas, ¿verdad? Pero el tema es que necesitamos que el país entienda que si esta situación se normaliza, como bien decías vos, vamos a tener mayor problemas de pobreza, mayor problemas de desempleo y profundización de la desigualdad, que esta desigualdad se va a cruzar con otras desigualdades que ya tenemos. Esa grieta, esa desigualdad se va ensanchando. La educación es un factor, pero el país se ha vuelto muy desigual en muchos sentidos. El acceso al empleo, el acceso a una remuneración salarial. ¿Cómo describirías hoy, con los datos del informe, la educación que recibe un niño de educación pública rural y la educación que recibe un niño en una escuela de San José privada? Totalmente una brecha abismal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente esos niños, estudiantes de los quintiles de mayor ingreso, por ejemplo, el 80% tiene acceso a una buena conectividad, ¿verdad? En su casa son de climas educativos altos que les pueden dar apoyo, y aún así esos hogares se las ven, ¿verdad? O sea, tampoco es que está, porque los estudios, como en algunas otras veces hemos comentado, la mejor educación virtual nunca es mejor que la educación presencial,
¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que la escuela improvisada en casa es tan desigual como desigual es la realidad, ¿verdad? Y esos hogares, el 99% de los niños que vienen de hogares de climas educativos bajos, o sea, de papás que tienen primaria incompleta o menos, van al sistema público. ¿Qué es lo que esperamos del sistema público? Que el sistema público nivele la cancha, ¿verdad? Que tengamos docentes marca diablo en preescolar para que nivele esas diferencias que están afuera. ¿Cómo va una señora o un señor a convertirse en maestro si no accedió él mismo a la educación? ¿Cómo va a ser el maestro o la maestra de su hijo? No, el docente es insustituible, ¿verdad? O sea, el docente es insustituible, tiene que tener las condiciones adecuadas para conectarse, tiene que tener la formación adecuada, ¿verdad? Y ahí arrastramos, ¿verdad? También arrastramos los problemas de calidad, y hay docentes excelentes que en estas condiciones han estado realmente sacando la tarea, pero no tenemos mucha información de los resultados. Entonces, hay un sistema que también vuela a ciegas, ¿verdad? Porque entonces, lo que necesitamos es tener información para que rápidamente podamos revertir estos resultados, de tal manera que los daños temporales no se conviertan en daños permanentes. ¿No son permanentes ahora, a este momento? No, yo diría que tenemos ¿Es reversible el problema? Yo creo que si este país actúa rápido, o sea, los costarricenses saben, Ernesto, cuando están frente a una emergencia y saben, digamos, cuando están frente a una tragedia y son muy solidarios y por eso el informe llama a decir, bueno, primero regresemos a las escuelas todos, ¿verdad? O sea, fin del estado de excepción, fin, porque primero los epidemiólogos, don Luis Rosero, que hizo un estudio para el estado de la educación, muestra cómo ni la apertura ni el cierre de las escuelas ha significado aumentos o disminuciones en la pandemia. O sea, nosotros no somos Estados Unidos, donde los problemas en las escuelas que existen en Estados Unidos es porque la gente no usa mascarilla o la gente no se quiere vacunar. Esa no es nuestra situación. El Ministerio de Educación ha desarrollado protocolos. Es decir, está probado y es uno de los hallazgos del estudio que la escuela es segura. Sí, la escuela es más segura que muchos hogares y de repente vemos centros comerciales llenos de padres de familias con niños, ¿verdad? Pero entonces no tenemos miedo de llevarlos a un centro comercial, pero sí a una escuela. No, o sea, yo creo que los padres de familia quieren volver también, que sus hijos vuelvan a la escuela, pero no lo decimos. O sea, esta es una sociedad que está con una situación de emergencia y hay que externarlo. Y este informe lo que quiere hacer es efectivamente llamar la atención sobre esto. Isabel, usted y yo hemos conversado varias veces sobre la crisis en la educación desde distintos ángulos. Con estos datos a la mano, ¿cuál sería el impacto en el aumento de la pobreza con una educación tan debilitada? ¿A qué empleos podrían acceder los chicos que no aprendieron matemáticas o que no comprenden lo que leen? A empleos de mala calidad. O sea, empleos donde no se les respeta sus jornadas laborales, donde no tienen acceso al salario mínimo, donde no tienen acceso a la seguridad social. Es que esa historia ya la conocemos. Pero no se termina de instalar en la sociedad, por eso es súper importante que personas como usted documenten. Claro, porque, digamos, ¿por qué creció la desigualdad en el país durante estos últimos 20 años? Bueno, por una serie de razones, pero entre uno de los factores que más ha incidido es en esas brechas de escolaridad de la población, ¿verdad? Entre aquellos que lograron tener más de 12 años de escolaridad y los que no lo pudieron hacer. Si más del 60% de la fuerza laboral tiene secundaria incompleta o menos, eso es una cosa que arrastramos de la crisis de los años 80 y que aún hoy nos pesa, ¿verdad? Entonces no podemos repetir esa historia. Este país no se puede dar el lujo, Ernesto, porque ya se nos acabó el bono demográfico. Entonces necesitamos que cada niño es oro puro, digamos, en términos de las oportunidades de ellos personalmente, pero del país. O sea, sin educación no vamos a tener reactivación económica, no vamos a tener competitividad, ni productividad, ni incrementos en la productividad, ni desarrollo humano. Totalmente. Ahí entra un tema que nos queda poquito tiempo, pero quería cerrar con eso. Costa Rica se jacta hacia afuera, nos jactamos en nuestras campañas del ICT, en las campañas de atracción de inversiones, de que tenemos
un pueblo culto, un pueblo educado, una mano de obra educada. El 90%, dice el estudio que ustedes acaban de presentar, el 90% de los estudiantes solo leen si los obligan. Es un dato demoledor. Es un dato demoledor que ya lo obtuvimos en el 2018 con el análisis que hicimos de las pruebas PISA, cuáles eran esos factores, y encontrábamos que no leen por placer, no leen en distintos formatos, no saben distinguir la información falsa de la que no lo es, ¿verdad? Entonces, esos son temas que tenemos que entrarle, porque efectivamente nos estamos jugando la calidad de la ciudadanía hacia futuro, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos, y por eso el informe plantea, una gran campaña nacional de alfabetización lectora. Qué hermoso en el Bicentenario, ¿verdad?, que este país refunde y apueste por la educación. ¿Cómo te imaginas esa campaña? Cerremos con eso, que bueno, por lo menos para cerrar con un dato o con una propuesta positiva. Es que lo que me imagino es a todos los sectores, ¿verdad?, desde las comunidades, las organizaciones, los pensionados, el sector público, el sector privado, todos contribuyendo a que tengamos niños lectores críticos, ¿verdad?, que sepan comprender, para no incrementar la pobreza, los aprendizajes, que es ese indicador que nos dice que a los 10 años un niño no sabe comprender un texto. Si nos abocamos a algo tan concreto que puede hacer tanto la diferencia, Ernesto, la diferencia es abismal entre un niño que puede construir sus propias historias, ser críticos, pedir luego, cuando sea ciudadano, rendición de cuentas. Eso es fundamental. Entonces, con pequeñas cosas, yo creo que digamos, podríamos realmente todos ponernos una tarea estratégica que desde distintos frentes, porque aquí no se trata de sentarnos todos juntos de la manita, no, es que cada sector, cada actor, desde donde corresponda, puede hacer la diferencia, como lo hemos demostrado en la pandemia. Totalmente. Ahora, Isabel, ustedes tiraron, para decirlo gráficamente, el muerto arriba de la mesa. Ya, lo pusieron ahí, ese es, y es horrible. La situación es muy delicada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora para salir del estado de shock de decir el 90% de los estudiantes solo leen si los obligan? Bueno, ¿cómo cambiamos esta situación? Claro, el tema es, Ernesto, hacer una ruta, digamos, un camino, una ruta estratégica, y que todos los sectores asuman su responsabilidad histórica. En primer lugar, colocar el tema de la educación en un lugar prioritario de la agenda nacional y de la agenda electoral, porque es que no está en la agenda electoral. No está en la agenda Tenemos electoral. Candidatos que se ofenden porque les ofrecen la cartera de educación. Pero por favor. Claro, eso es todo un síntoma. Eso es todo un síntoma, ¿verdad? Entonces, si usted no está viendo que la educación es un factor que está a la base de los problemas que tenemos, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, colocar eso en la agenda, que los partidos políticos asuman por lo menos un consenso de que van a incluir el tema de la educación, un conjunto de lineamientos, independientemente de quién gane, van a impulsar una agenda de nivelación, de mejora, de cambio hacia la educación del siglo XXI. ¿Verdad? Y esa educación del siglo XXI es una educación más flexible, con estudiantes que tengan capacidades superiores del pensamiento, con escuelas conectadas, y que empecemos a concretar las propuestas que ya están en la mesa y dejemos de estar poniendo piedras en el camino. Muchas gracias, Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación. Un informe demoledor, de mucha alarma, pero además una oportunidad para el cambio. Gracias, Isabel. No, con todo gusto, Ernesto. Buenas noches, y a ustedes también las gracias por estar ahí. Preocuparnos por la educación que reciben nuestros niños es preocuparnos por el país que tenemos y por el país que viene. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
Paya presentó Conversaciones con Ernesto Rivera. A continuación, Camino al Desarrollo. Por largos años el IFAM ha sido el apoyo técnico y el apoyo financiero para que la Municipalidad de Santo Domingo pueda desarrollar proyectos de infraestructura que son de gran necesidad en el cantón. Estamos perforando el pozo número 2 del campo de pozos del barrio del Socorro. Este pozo es parte del acueducto